La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la Tribuna del Cesar, analicemos la política. Seguimos analizando la política con invitados especiales a esta hora de la mañana en la Tribuna del Cesar, porque la política también tiene un espacio importante en la Tribuna del Cesar. A esta hora nos visita el precandidato a la presidencia de la República, Daniel Palacios, un hombre que tiene vínculos familiares con la región, con el departamento del Cesar, y que fue ministro del Interior del gobierno de Iván Duque. A esta hora está con nosotros, hace parte de la gran consulta de varios candidatos que se han unido para buscar el que tenga mayor favor, mayor popularidad y el reconocimiento para pelear por la presidencia de nuestro país en las próximas elecciones. Ministro, hombre, bienvenido a Radio Guatapurí, a esta sección política. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bienvenido a Valledupar. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Un placer, como siempre, estar aquí en Valledupar compartiendo con esta audiencia. La gran consulta. Llegó usted a ese grupo, llegaron a trabajar ahí varios precandidatos a la presidencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo van a definir? ¿Cuál ha sido la estrategia que tienen para poder definir un solo candidato a la presidencia de la República? Pues mira, yo creo que el primer mensaje que hay que enviar es que muchos hablan de unión, pero cuando llegan los momentos de unión o les huyen o se hacen los locos. Aquí ya está absolutamente claro quién recogió firmas, quién tiene aval de partido. Y en este momento, el mensaje que le tenemos que dar a los colombianos es de que vamos a hacer una unión de verdad y que de esa unión, el que salga será quien enfrenta al heredero de las FARC, Iván Cepeda, y el continuismo del gobierno de Petro. Pero eso solamente se hace con votos reales, no con encuestas. Porque al final del día lo que aquí no le podemos huir es a la democracia y que sean los colombianos con su voto mayoritario los que elijan quién es el candidato, quién es esa persona que representa ese carácter, esa convicción, esa coherencia para no solamente derrotar al petrismo, sino poder rescatar a Colombia. Exministro Daniel Palacios, vemos a una izquierda unida. Vemos que el candidato que usted llama heredero de las FARC, no nosotros, y continuista de la política del presidente Petro, tiene, digamos, encabeza la intención de voto de los colombianos, con un 30%, pero lo encabeza, que mantiene esa popularidad. Pero vemos a la oposición fragmentada, vemos una centroderecha que trata de unirse, pero por un lado, un candidato que va de segundo en las encuestas, según la Inbamer Galú, Abelardo de la Espriella, dice que va solo a la primera vuelta presidencial. Por un lado, ustedes hacen el esfuerzo por unirse y Pinzón aún no se decide, y eso le estaba casi que poniendo en bandeja la posibilidad a que el gobierno elija digamos al legatario de este gobierno del cambio, que es el senador Iván Cepeda. ¿Cómo poder hacerle frente a esa unidad que vemos en la izquierda y a esa fragmentación de la derecha, de la centroderecha, para poder unirla y llevar un candidato fuerte que enfrente a Iván Cepeda? Pues mira, yo lo primero que he dicho, Andrés, y es importante reiterarlo, es que muchos hablan de unión, pero le terminan huyendo a la unión. Y hay otros que hablan de unión, pero a su conveniencia. Quiere decir, no unión, sino adhesión. Y hay una diferencia grande entre la unión que se construye, que se trabaja, que se decide a través del voto de la ciudadanía, y otra que es la adhesión, que es decir, vengan y corónenme y todos péguense a mí. Porque si algo hemos aprendido, Andrés, y tú que eres un conocedor de la política, y esta mesa de trabajo que es una conocedora de la política, es que una cosa dicen las encuestas en diciembre y otra cosa dice la gente en las elecciones. Ya hemos tenido cuántos casi presidentes en noviembre o en diciembre en la historia de Colombia. Esto se decide en las urnas. Y por eso lo primero que hay que tener claro es que en marzo vamos a una consulta de donde una gran mayoría hemos decidido unirnos y que sea el pueblo colombiano el que decida. Ahora, hablemos las cosas también claras. En la izquierda lo que hemos visto también son unas fragmentaciones grandes en donde el señor Caicedo, que además pues es un exgobernador cercano a esa tierra, decidió no participar en esa consulta, ha decidido anunciar que iba solo. Ahora ya hablan de un pacto amplio, en donde ahí también se decidirá si al fin del día es el señor Iván Cepeda el que queda elegido. Y aquí hemos hecho lo propio. Ahora, es respetable, y hay que decirlo, es respetable que el señor Fajardo
haya tomado una decisión de irse solo hasta la primera vuelta y que el doctor Abelardo de las Priella haya tomado esa misma decisión. Nosotros no podemos llover sobre mojado, ni podemos imponerle al doctor de las Priella ni al doctor Fajardo a que asistan a una gran unión. Pero lo que sí podemos hacer es que este grupo de colombianos, como lo son David Luna, como lo es Mauricio Cárdenas, como lo es Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Paloma Valencia. Ahí vamos a estar nosotros también en esa consulta y esperamos que el doctor Peñalosa, que está resolviendo su tema de aval de partido, y que el doctor Pinzón también se sumen a ese gran esfuerzo, inclusive personas como Felipe Córdoba, algunos candidatos que todavía hacen falta por llegar a esa gran consulta, le demos ese mensaje a los colombianos de que de ahí va a salir una candidatura, pero que además yo te adicionaría algo, Andrés, que es una candidatura que dice claramente que no tenemos que salir de un populismo para otro populismo, que no tenemos que elegir el candidato que nos toca, sino el candidato que queremos, y que tenemos una alternativa. Yo creo que la gran consulta lo que representa es una alternativa, y hoy representa una alternativa a la tibieza de Fajardo y a la opción que está planteando el doctor Abelardo de las Priella. Doctor Daniel, el tiempo es un tema que ustedes tienen en contra, sobre todo porque es que se está acercando el tiempo de las elecciones y hay que tomar decisiones. ¿Cómo hacer para recuperar ese tiempo, para que la gente pueda tener la credibilidad y la oportunidad de tener un solo candidato y también poder unir todas esas fuerzas, que se respeten los acuerdos y que el mecanismo que se escoja sea respetado por todos y pueda respaldar a aquel que logre ser el elegido? Pues mira, precisamente el mecanismo democrático que no solamente fortalece un candidato, sino que garantiza que sea una decisión transparente, es la que se hace en las urnas. Porque ya lo hemos visto una y otra vez, que siempre que establecen ese mecanismo de las encuestas, lo que sale la gente es reventada, lo que sale la gente es cuestionando la legitimidad de las encuestas, cuestionando quién las hizo, con qué propósito, quién las financió, qué la muestra. ¿Cuántas veces hemos visto eso, Andrés, en las últimas elecciones? Mire lo que pasó en el Centro Democrático, mire lo que ha pasado en otros partidos donde las encuestas lo que han servido es para generar heridas, divisiones y no para unir. Por eso, el mejor mecanismo que garantiza una unión sólida, que garantiza una unión transparente y que además la saca fortalecida, es la que sale producto de la votación de los colombianos. Ahora, frente a los tiempos, no por levantarse más temprano, amanece más temprano. Y aquí lo que hemos tratado, por algunos a su conveniencia, es de pretender adelantar los tiempos electorales, porque les conviene, porque hoy el que está arriba, pues le conviene que todo el mundo se la diera. Pero los que hemos estado en eso y sabemos del calendario electoral, sabemos que hoy los colombianos a partir de enero, casi que a mediados de enero es que comienzan a pensar en política. El 70% de los colombianos decide por quién va a votar 3 meses antes de las elecciones. No lo hacen 6 meses antes, no lo hacen 8 meses antes. Entonces esto está comenzando. Aquí lo que viene es realmente una etapa en la que ya concluimos quiénes recogieron firmas. Porque acuérdate que aquí lo primero que toca resolver es quién puede participar en la contienda electoral. Y hoy ya está claro quiénes pueden participar en la contienda electoral. Los que recogimos firmas, yo recuerdo que yo lo hice a través de un movimiento independiente que se llama Rescatemos a Colombia. Más de 1.300.000 firmas presentamos a la registraduría, y eso lo han hecho otro grupo de colombianos, quienes ya tienen aval de un partido, como la doctora Paloma Valencia, que ya se definió, pues ya hoy sabemos quiénes son los que pueden ir a la contienda. Ahora, pasamos de esa etapa preelectoral a una etapa clara electoral, que es la consulta el 8 de marzo. Y en esa consulta, el 8 de marzo, es que le debemos ofrecer a los colombianos esa gran alternativa, que sea el candidato que salga de la gran consulta para derrotar al petrismo, rescatar a Colombia y resolver los problemas de los colombianos, que es lo que hoy nos debe concentrar. Exministro Daniel Palacio, en caso de que usted no llegue a ganar esa consulta, ¿va a respaldar al candidato ganador, aun si tiene posiciones más moderadas en temas de seguridad y economía como las suyas? Pues mira, Andrés, yo creo que hay algo muy importante de esa gran consulta, y es que la gran consulta no es una sumatoria de personas que piensan igual. Por lo contrario, es un grupo que representa diferentes historias, diferentes perfiles, diferentes hojas de vida, diferentes matices de pensamiento, y yo creo que eso es lo que lo enriquece. Inclusive representa diferentes regiones. Vemos candidatos de Bogotá, vemos candidatos de Antioquia, candidatos de la costa Caribe, hombres, mujeres. Quiere decir, es una consulta amplia
y con historias y antecedentes distintos. Y eso lo que nos lleva es a que, si bien podemos tener matices y podemos tener diferencias, nos concentra un propósito común. Y ese con propósito común no es solamente derrotar a Petro, eso será el principio para rescatar a Colombia, sino que nos preocupa la seguridad, nos preocupa claramente el costo de vida, nos preocupa este populismo que está acabando con el país, porque es prometer cosas que no se pueden lograr o que se logran a un costo demasiado alto, sencillamente para darle réditos políticos al mandatario de turno. Tenemos que salvar la salud, que este gobierno se encargó de acabar, reactivar la infraestructura, reactivar la construcción, volver a tener subsidios de vivienda, rescatar el ICETEX que este gobierno acabó. Quiere decir, ahí hay un propósito común que va más allá de las diferencias y es el de rescatar a Colombia. Ministro Daniel Palacios, ustedes en las conversaciones que tienen, los análisis que han hecho, tienen claro que el candidato a enfrentar es el señor Cepeda. ¿Qué pasa con Roy Barreras, que se mueve por allí entre sombras y aparece y está tratando también de buscar ese respaldo de un partido, de un movimiento que él respaldó, que llevó a la presidencia a Gustavo Petro? No, mire, eso está claro. El candidato que salga del proyecto continuista de Gustavo Petro, que tanto daño le ha hecho al país, tenemos que derrotarlo. Y no derrotarlo porque aquí hay algún tema de animalversión personales. ¿Por qué? Digámoslo claramente, este cambio fue un engaño, el cambio nunca llegó. Los mismos que le prometieron al país que iban a lograr la paz con el ELN en 3 meses, mire por dónde vamos. Los mismos que dijeron que no iban a subir la gasolina, duplicada la gasolina. Los mismos que dijeron que no iban a meter más impuestos, vea cuántas reformas tributarias llevamos ya ahora, un decreto ilegal de regalo de aguinaldo navideño, como es la declaratoria de emergencia económica. Entonces lo que nosotros hemos visto es un gobierno que le ha mentido a Colombia y que representa la política del amor al criminal. Y yo con eso no puedo compaginar, porque nosotros necesitamos un gobierno que se enfoque en trabajar por el ciudadano honesto y trabajador y que deje de andar justificando, andar contemplando, andar dándole beneficios y tratamiento preferencial a los delincuentes, que es lo que se ha encargado este gobierno. Cualquiera que represente esas banderas es una persona que no es conveniente para Colombia. Ahora, habiendo dicho eso, ahí hay una persona que es un gran riesgo para nuestra democracia y que es un gran riesgo para el país, y es el heredero de las FARC, Iván Cepeda, que además, Andrés, debo decirlo, tranquilo que soy yo el que digo que es el heredero de las FARC y se molesta cada vez que lo digo y por ahí dice que me va a demandar y dijo que me iba a demandar penalmente, que lo haga. A mí me enseñaron algo en primer semestre de Derecho en la Universidad del Rosario en Bogotá, y era que los hechos notorios no tienen que ser demostrados, y en Colombia es un hecho notorio que el señor Iván Cepeda es no solamente un promotor, sino un defensor del crimen organizado en Colombia y especialmente de las FARC. O si no, miremos las imágenes del señor Iván Cepeda recogiendo al señor Santrich, sacándolo de una cárcel felices. Cuando hoy Santrich, hay que decirlo aquí y lo digo rápidamente, porque nos interesa mucho en el Cesar lo que pase con Venezuela, el señor Santrich hace parte del indictment al Pollo Carvajal. Eso es importante saberlo. El Pollo Carvajal, que era el director de contrainteligencia militar de Venezuela, que por cierto fue quien echó al agua a Maduro y a todo ese combo del Cartel de los Soles, ahí sale clarito que el contacto de la narcodictadura venezolana con las FARC era el señor Santrich y el señor Iván Márquez, y el señor Santrich es el íntimo amigo del señor Cepeda. Entonces, a esa a quien vamos a elegir. Hombre, yo creo que eso es un riesgo gravísimo para la democracia. Ya lo que haga Roy allá, pues será responsabilidad de Roy, porque Roy tiene una habilidad que todos se la conocemos, para ser santista, uribista, petrista, antipetrista, lo que le toque para ganar, y eso ya será una discusión allá. Nosotros aquí vamos a sacar el mejor candidato, el más capacitado, con la convicción, con el conocimiento y con la capacidad de sacar el país adelante, y vamos a enfrentar y a derrotar lo que venga del campo del continuismo y del engaño de Gustavo Petro. Precandidato, quien asuma ahora la presidencia a partir de 2026 tiene un gran reto con esta decisión que acaba de tomar el gobierno nacional. Usted, que también está proyectado hacia allá, ¿creería que hay que repensar entonces ahora las propuestas que se tienen en materia económica? Pues que mira, ese es un gobierno que es absolutamente populista. Llevamos 3 años con medidas que lo que le han hecho es daño al bolsillo de los colombianos.
reformas tributarias, nos subieron el precio de la gasolina de 8.000 a 16.000. Cuando usted recordará, Andrés, decían que si se le subían 200 pesos a la gasolina había que incendiar el país. Entonces ese es un gobierno que lleva 3 años haciendo todo lo contrario a lo que prometió hacer. Y ahora en un afán populista tratan de hacer cosas de último minuto y de manera rápida. Mire lo que sale ya en el día de ayer. Una promesa absolutamente populista. Subir el salario mínimo en un 23%. Cuando el país está atravesando una supuesta emergencia económica. Entonces yo hago una pregunta. Si el país y la economía colombiana va tan bien y estamos ante semejante bonanza económica, ¿por qué decretar una emergencia económica? Si la plata alcanza, ¿por qué subirle más los impuestos a los colombianos? Porque un efecto inmediato del incremento del salario mínimo va a ser que la nómina ya hoy impagable del sector público se va a volver todavía más impagable. Quiere decir, si hoy no alcanza la plata para pagar los salarios, si hoy no alcanza la plata para pagarle a los contratistas, hay que recordar que este gobierno dejó sin pago el mes de diciembre a los contratistas, los que tienen órdenes de prestación de servicio con el gobierno nacional. Entonces, si no alcanza la plata con ese salario mínimo que tenemos, ¿cómo va a alcanzar con un incremento del 23%? ¿Por qué? Porque son medidas populistas que no vienen de la responsabilidad económica. ¿Y quién la va a pagar? La vamos a pagar los colombianos y la vamos a pagar por doble lado. Primero, porque se va a elevar el costo de vida. Cuando usted eleva el salario mínimo de esa forma, se eleva el costo de producción, eso eleva el costo de los productos y eso nos lleva también a mayor inflación. Entonces, aquí por un lado nos dicen que nos suben y por el otro lado nos sacan. Entonces, estas son medidas populistas que, claro, alegran a muchas personas, porque además, déjame decirte una cosa, Andrés, ¿quién no quiere que le paguen más? ¿Quién? Pues todos los colombianos queremos que les paguen mal. Pero entonces yo haría una pregunta, ¿por qué subirlo a 2 y no a 2,5? Y no a 3, y no a 4, y no a 5? Porque, pues si nos vamos a poner en este juego, entonces, si yo lo subo de la noche a la mañana a 2 millones, que son casi 600,000 pesos de incremento, entonces mi pregunta es, ¿por qué no 200? ¿Por qué no 2,500? Si el argumento es que entre más pague yo y mejor pague yo, se va a dinamizar más la economía, pues entonces subámoslo a 3. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sencillamente se vuelve un salario impagable. ¿Y eso a qué lleva? A que haya pérdida de empleo. Mucho me temo que esta dicha va a durar hasta que una persona se quede sin trabajo, porque el que puede hoy estar celebrando un incremento salarial a 2 millones de pesos, mañana puede estar llorando por quedarse sin trabajo. Bueno, doctor Palacio, muchísimas gracias por venir aquí. Su mensaje final para los oyentes de Radio Guatapurí, lo esperan en la emisora colega Cacique Estéreo. No, mi mensaje para todos los vallenatos, para los cesarenses, es que hay que aguantar. Yo hago parte de una generación, Andrés, que además es la misma generación que tú haces parte, que nos tocó vivir un Cesar y un Valledupar muy triste. Un Valledupar en donde uno no podía pasar del aeropuerto porque ya se encontraba la FARC, ya se encontraba el ELN. A nosotros nos tocó una generación que en la formación del colegio nos tocaba rezar por 20, 30 padres secuestrados. Esa generación que tú y yo representamos es una generación que se merece un país en donde podamos vivir con tranquilidad, en donde no tengamos que convivir con la violencia y en donde tengamos claro que la violencia sí se puede derrotar. Y ese es el país en el que yo quiero trabajar y por eso he puesto mi nombre adelante para representar a los colombianos en la presidencia de la República, porque tengo el conocimiento, la convicción, la capacidad, la coherencia y otra sé que no voy a mencionar por respeto con la audiencia aquí, pero que ustedes se la pueden imaginar, que nos da la valentía para enfrentar a la delincuencia, porque lo hemos hecho, porque lo sabemos hacer y porque no nos va a temblar la mano. Y no lo decimos sencillamente por likes, sino porque ha sido nuestra convicción de vida. Y en eso esperamos estar en esa batalla, ganar la gran consulta el 8 de marzo, darle a los colombianos un caribeño, alguien de Valledupar que represente esa gran consulta y que podamos llevar un costeño a la presidencia de la República. Muchísimas gracias, hombre, al exministro Daniel Palacio por acompañarnos a esta hora de la mañana en la Tribuna del Cesar, 8 de la mañana, 43 minutos. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.